antes de empezar como con la parte así de las charlas y todo, me gustaría contarles un poquitito de mi experiencia porque, como decía el José, restauración ecológica, puede que suene un poco súper técnico, súper rimbombante el concepto y uno se puede asustar a priori y decir, chuta, debe ser súper difícil hacer esto. Pero no es difícil, es simplemente el término que le pusieron los científicos de las ciencias forestales a este proceso donde nosotros como personas ayudamos a la naturaleza a regenerarse, ¿ya? Y sobre todo ayudamos a incrementar la cantidad de árboles, que es una de las actividades que se puede hacer, pero que es como la más, a veces la más notoria, también la que tiene más fanaticada, porque es entretenido plantar árboles, hacer el hoyo, plantar, uno se va aprendiendo las especies. Así que todo esto que estamos haciendo es simplemente ayudar a la naturaleza a un proceso de regeneración y lo que necesitamos es voluntad, tiempo y nuestra energía para que esto suceda, ¿ya? Y en particular les quería comentar solo que yo estudié una carrera que se llama bioingeniería, yo no vengo de las ciencias forestales, entonces yo llegué a trabajar a este tema no como una experta, llegué para hacer toda la gestión necesaria para hacer este proceso. Y yo cuando llegué a hacer esto no sabía absolutamente nada, con suerte sabía la araucaria, era casi el único árbol nativo que sabía identificar, el resto no me acuerdo. Y en un periodo de, no sé, 2 meses, 3 meses, ya me sabía unas 5 especies. Después, al momento de ir plantando distintas especies, me fui aprendiendo otras. Y, no sé, me identifico con la Antonia un poco que no tenía idea, pero el primer árbol que me llamó la atención o que aprendí fue el quillay, porque además el quillay es un árbol muy aperrado, sobre todo en las ciudades, le va muy bien. Entonces es fácil igual después identificarlo. Lo vi así como en chiquitito, le vi la hojita y después decía, ¡ay, hay un quillay! ¡Hay un quillay! ¡Hay un quillay! Quillay es en todas partes. Y ese fue el primer árbol que aprendí así bien a reconocer, el árbol nativo. Así que este es un proceso súper sencillo, ¿ya? Obviamente, si ustedes se quieren dedicar así técnicamente y científicamente, esto puede tener muchas complejidades, pero este es un proceso comunitario que estamos haciendo, así que por lo tanto no vamos a ponernos tan complejos, ¿ya? Y bueno, también hay que pensar en la escala en la que estamos trabajando, ¿ya? Cuando, por ejemplo, y el gobierno del Estado de Chile, por ejemplo, se comprometió para estas metas que se ponen para reducir las emisiones de dióxido de carbono, el Acuerdo de París, que es una cuestión así global grande, y ahí cada estado se compromete a algo. Y el Estado de Chile se comprometió a hacer la restauración de 1 millón de hectáreas con especies nativas. Entonces hay grandes escalas donde hay que hacer estas actividades y ahí sí, ahí todos se ponen súper técnicos, traen a todos los ingenieros forestales, a ingenieros en conservación, a los genetistas, a un montón de gente, porque es una tarea grande y hay que diseñarlo y hay que... Acá estamos en una escala mucho más reducida y en un espacio que tiene un uso comunitario que es importante para ustedes, ¿ya? Entonces, también hay que ponerle la técnica y atención al proceso, pero es sobre todo un proceso de revaloración, de reconexión entre las personas con este espacio natural. Así que por eso es lo que hoy yo les quiero contar son estas dos dimensiones cuando se hacen estos procesos, la dimensión ecológica y la dimensión social. Y algunos términos clave de la dimensión ecológica. Pero tampoco es mi idea ponernos muy técnicos para que no se mareen. Porque yo he escuchado unas charlas súper técnicas y yo me mareo. Y yo no soy la súper técnica tampoco. Ya, a ver, veamos si están viendo mi pantalla. Hacen unas señitas si la están viendo. Y se ve como full, tamaño completo, o se ve la barrita del PPT. Está viendo el PPT, pero con las barras para editar. Ya.
A ver. Tiene que mire, en el icono, mire de abajo, ahí, listo. Ahí sí. Sí. Ya, ahí estamos. Perfecto. ¿Ya? Así que por eso el título que le puse a esta presentación es Restauración Ecológica Comunitaria, regenerar para cohabitar, ¿ya? Porque somos una especie con mucha población en este planeta, así que esto es cohabitar, ¿ya? Son muy pocos los espacios donde no hay influencia humana, así que aquí es todas las acciones que se hagan en la naturaleza nos incluyen a nosotros y nosotras, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué queremos restaurar? ¿Ya? Y esta es una foto, la tomó un muy buen amigo mío, de acá de la cuenca del río Biobío, si mal no recuerdo. Sí. Ya que se muestra la tala rasa de plantaciones de pino, ya nuestro cultivo top acá en la región del Biobío, los pinos y los eucaliptus. Y se hace esto que es la tala rasa, que tiene muchos impactos sobre los ecosistemas. Y esto que es lo que pasa acá, en otras regiones es con otros cultivos que son agrícolas. En otras regiones es la extracción de los metales y los minerales. En otras regiones del mundo es, por ejemplo, este árbol con el que se saca una... ¿Cómo es que se llama esta manteca que se ocupa mucho para hacer chocolate y cosas así? La palma, el aceite de palma. En otras regiones hay unos cultivos gigantes, así como de pino, de la palma. Y en general, entonces, lo que pasa es que necesitamos muchos recursos del planeta para sostener nuestras actividades humanas y para sostener actividades que son a veces innecesarias porque lo que buscan es la acumulación de la actividad económica que se está haciendo, ¿ya? Justamente ayer vi un meme que decía, era un periodista ambiental, una periodista que decía que ella no hablaba de la crisis de que éramos muchas personas en el planeta, porque mostraba un gráfico que era así como una pirámide invertida, donde arriba estaba el 1% de la población que ocupaba la mayoría de los recursos del mundo y generaba la mayor cantidad de CO2 y de impactos negativos. Después otra porción del planeta que tenía como un uso más o menos sostenible de los recursos y al final la población más pobre. Y también ayer o antes de ayer salía esta carrera espacial que están teniendo unos multimillonarios en Norteamérica de quién llega primero a la Luna y que por, no sé, no me acuerdo la cifra, pero que era como un minuto que esa cuestión salía y se emitían como, no sé, 50 toneladas de dióxido de carbono, una cosa así, ¿ya? En fin, hay una crisis planetaria, hay una crisis socioecológica, hay distintos tipos de responsables y cada uno actúa en la manera que pueda actuar y en la escala que pueda actuar, ¿ya? Yo no sé cómo podemos hacer que estos gringos locos no tiren sus cohetes hacia el espacio, no lo sé, me encantaría que no lo hicieran, pero como no lo sé todavía, pero sí sé plantar árboles, me voy a dedicar a compartir estos conocimientos para que muchas más personas cuidemos nuestros espacios naturales y plantemos árboles. Yo al menos personalmente creo que como no tenemos la respuesta para todas las crisis, pasemos estas respuestas a todas las personas que conocemos y a las generaciones que vienen, para que ojalá en algún minuto seamos mayoría. Y esta es una frase que dice este es un autor que habla de la ética ambiental, que dice que debería haber un cambio pragmático de la sociedad actual y su relación con la naturaleza, un cambio en el metabolismo socionatural, donde los sistemas socioeconómicos respetan los límites de la biosfera, ¿ya? Ese es el futuro que yo digo, ojalá que algún día pase, ¿ya? Porque si lo hiciéramos así, si respetáramos los límites de la biosfera, no habría sobreexplotación de los recursos y no habría una carrera espacial por llegar a la Luna. Así que a eso aspiramos, esa es la utopía y uno hace las cosas por una utopía, no sabe cuándo va a llegar, pero es lo que nos mueve, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos mueve, ese es el ánimo que tenemos y es el ánimo de restaurar entonces estos lugares que
por este ejercicio de sobrepasar los límites, quedó un espacio degradado, un espacio dañado, entonces nosotros tenemos ya el ánimo de restaurar, ¿ya? Y para eso yo les digo que hay que tener algunas consideraciones ecológicas, así más técnicas, y otras que son sociales y comunitarias, ¿ya? Y de las dos les quiero hablar un poco. Estas son la definición que tiene la Sociedad de Restauración Ecológica, que ya es el grupo más top, más informado a nivel mundial, y que dice que la restauración es llevar un ecosistema degradado a una trayectoria de recuperación. Así que, en términos sencillos, es como ayudar a alguien que se torció el pie a que se recupere y vuelva a caminar, ¿ya? Puede que no vuelva a caminar de la misma manera que lo hizo antes, pero recupera su función de camino, ¿ya? Y la otra consideración, o la otra, una consideración más social, es que al restaurar lo que buscamos es recuperar los vínculos de la comunidad con el territorio y con los ecosistemas presentes, ¿ya? Porque cuando estos vínculos están más cercanos es mucho más fácil que nos mantengamos a raya en estos límites y que no nos transformemos en un Jeff Bezos que quiere llegar a la luna. Así que algunas consideraciones ecológicas, y que es cuando hacemos restauración ecológica, como les decía, queremos recuperar un ambiente que está degradado, queremos ayudar a caminar a esta naturaleza que se torció el pie. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que queremos recuperar? ¿Ya? Porque si uno piensa, ya podemos recuperar los árboles, podemos recuperar los animalitos, la belleza, ¿ya? Y todas esas cosas que uno espera que se recupere de la naturaleza es lo que se llama los servicios ecosistémicos, ¿ya? Aunque una vez escuché que les decían bondades de la naturaleza y me gustó mucho más porque un ecosistema saludable tiene muchas cosas que entregar. Un ecosistema dañado y pobre no tiene muchas cosas que entregarnos, ¿ya? Entonces, un ecosistema que es saludable, que es diverso, es lo mismo, por ejemplo, en un trabajo hay muchas personas distintas y todas cumplen distintos roles, todas tienen distintas capacidades, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pasa, acá en la fundación somos 5 personas. Hay una compañera que es arquitecta, es súper creativa. Tengo otra compañera que tiene mucho carisma. Hay otra compañera que es experta en las redes sociales. Hay otra que es muy matea con las planificaciones y todas esas cosas. Entonces, entre las 5 tenemos muchas cosas que entregar. Si solo estuviera yo y mi compañera que hace que lleva las redes sociales, no podríamos hacer la misma cantidad de cosas que hacemos hoy en día. Eso mismo pasa con los ecosistemas. Un ecosistema que tiene muchos miembros, muchas especies distintas, que tiene agua, que tiene una diversidad y una complejidad, puede entregar más bondades, ¿ya? Y yo creo que es fácil imaginarlo, por ejemplo, si nosotros pensamos en el cerro, que estuviera completamente pelado, ¿ya? Si no tuviera ningún árbol, nadie iría a caminar allá. Nadie se echaría así a la sombrita, ¿ya? Al haber menos árboles, hay menos capacidad, menos raíces y menos capacidad de retener agua las pocas veces que llueve. Entonces, por eso que es importante que los lugares sean muy ricos en biodiversidad, ¿ya? Y bueno, aquí en la jerga técnica, estos servicios ecosistémicos o bondades de la naturaleza los clasifican en 3 tipos. Los servicios provisionarios, que son estas cosas súper directas que uno necesita: agua, medicinas, materias primas, alimentos. Están los servicios regulatorios, ¿ya? Que tiene que ver con cómo un ecosistema diverso facilita la regulación de aspectos como la regulación, la purificación del aire, el control de la erosión, la purificación del agua, la protección contra enfermedades y pestes, la polinización, la protección contra desastres naturales. Y aquí también acá por ejemplo es muy evidente acá donde nosotros vivimos con el José,
esta era una zona de muchos humedales, aún tiene, pero acá como el río Biobío era muy, muy grandote y estaba una gran bahía, era muchos humedales. Entonces cuando llovía, había capacidad de retener toda esa agua. Pero ahora que se ha construido sobre los humedales, se perdió esa capacidad de regulación. Entonces ahora hay inundaciones, ¿ya? Entonces esa es otra bondad de la naturaleza cuando es diversa. Y la otra bondad son los servicios culturales, ya que es la que nos llega al alma y al corazón. Los valores espirituales y de belleza, de salud y relajación, la naturaleza como inspiración y proveedora de conocimiento, y el lugar donde podemos hacer actividades al aire libre y turismo, ¿ya? Entonces esas son las tres clasificaciones que se ocupan, y cuando la gente hace proyectos de restauración, lo que busca es restaurar estas bondades. Mientras más de estas bondades estás recuperando, es mejor tu proceso, o va a andar mejor, ¿ya? Ahora, ¿cómo pasa esta recuperación? ¿Ya? En la naturaleza pasa de manera natural, ¿ya? Si, por ejemplo, se ve cuando hay erupciones volcánicas, ¿ya? Y obviamente pasa la lava y mata todo, ¿ya? Y se ve en el tiempo que lentamente empiezan a aparecer de a poquito los musgos primero, después unos pastitos, unas hierbas, después empieza quizás un arbolito, entre medio empiezan a llegar, por ejemplo, aves que se comen un fruto de ese arbolito y se lleva esa semilla del fruto a otro lugar y se va como recomponiendo esta diversidad que hablábamos. Ese proceso se llama sucesión ecológica, ¿ya? Otra palabra técnica. Y esto es lo que pasa en la naturaleza de manera natural. Pero esto es lentísimo, es muy, muy lento. Entonces, aparece la restauración ecológica como un proceso mediado por los humanos y las humanas para acelerar la sucesión ecológica, ¿ya? Entonces, aquí les estoy mostrando un esquema que hace esta sociedad de restauración ecológica que yo les decía que son muy, muy topísimos. Y ellos hablan del continuo de la restauración, ¿ya? Porque es como la figura anterior, ya de la sucesión ecológica, que va progresando hacia adelante. El continuo de la restauración igual va progresando y ellos identifican que pues, hay distintas niveles de acción que uno puede hacer y que finalmente van a llevar hacia la restauración ecológica. Entonces, por ejemplo, ellos dicen que las primeras actividades que se pueden hacer cuando hay ambientes degradados es reducir los impactos, ¿ya? Y ahí tienen las acciones que se llaman reducir los impactos a la sociedad y mejorar la gestión de los ecosistemas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, suele pasar también en lugares donde hay alta presencia de grupos humanos, ciudades o pueblos, entonces no se puede como, no sé, si hay mucha presencia de casas, por ejemplo, no se puede sacar todas las casas y llenar de árboles, pues. Entonces ahí lo que hace son acciones para mejorar el manejo de ciertos ecosistemas, y ahí se hace como una conjugación del hábitat natural con el que es más construido, ¿ya? Después ya vienen las acciones que son de remediación, que son para reparar las funciones de los ecosistemas, ¿ya? Y luego viene la rehabilitación, que es cuando se empieza a iniciar la recuperación nativa, ¿ya? Y aquí ya hay una intervención un poco más grande y directa. Y después empieza la restauración ecológica, que es cuando se recuperan parcialmente y totalmente los ecosistemas nativos, ¿ya? Entonces la restauración ecológica también ocurre en un lugar donde, o sea, si se mira el paisaje en una gran escala, tiene que haber un lugar donde puedan haber una alta conservación o recuperación de la biodiversidad, ¿ya?
No podemos pensar, por ejemplo, que haya una recuperación, una restauración ecológica en una ciudad completa. Ya tendríamos que hablar de la ciudad más unos cuantos kilómetros de extensión para que puedan haber todas estas bondades que entrega la naturaleza, ¿ya? Entonces, eso es como se conoce el continuo de la restauración. Aquí hay otra imagen que habla también del continuo de la restauración y solamente puse la traducción para el objetivo que busca la restauración, que es busca el mayor nivel de recuperación posible respecto de un ecosistema de referencia apropiado, ¿ya? Y este es otro término clave así de estos conceptos técnicos, que es el ecosistema de referencia, ¿ya? Porque como les decía, un ecosistema dañado es como alguien que en realidad más que se tuerce un tobillo, que se quiebra el tobillo, ¿ya? Y pasa por un proceso de recuperación. En esta restauración queremos que la persona vuelva a caminar. En este caso queremos que el ecosistema también vuelva a caminar. ¿Y cómo queremos que vuelva a caminar? ¿Ya? Para una persona que se dañó su rodilla, se rompió el tobillo, ya, su sistema de referencia o la manera en que quiere volver a caminar, pues es como él caminaba antes, ¿ya? Esa es su referencia. No va a decir, no, yo quiero caminar como mi vecino o como una persona que vive en otro país. No, yo quiero caminar como yo caminaba antes o como caminaba mi hermana, que somos parecidos, tenemos como la misma genética. En estos ecosistemas que se dañan pasa lo mismo. Cuando hay un ecosistema dañado, nosotros queremos que vuelva a ser parecido a como era antes, ¿ya? No que sea como, por ejemplo, Torres del Paine. O de Curimón no podemos pensar que queremos un Torres del Paine o que queremos una cordillera Nahuelbuta. No, queremos que sea como era antes. Pero nunca va a volver a ser tal cual como era antes, ¿ya? Porque el tiempo no se puede volver para atrás, ¿ya? Lo mismo con la persona que se rompe el tobillo. Va a volver a caminar muy parecido a como caminaba, pero no idénticamente igual, porque las cosas por dentro se movieron, ¿ya? Ya el tiempo pasado no lo podemos recuperar. Entonces, por eso es importante cuando se hace la restauración ecológica que uno conozca cómo era antes ese ecosistema, ¿ya? Y de hecho los chiquillos, el Jorge, el José, la Nicole, hicieron, ahora cuando fueron para allá, fueron a conocer los ecosistemas de referencia. Humberto hizo aquí una pregunta, la voy a leer. Una restauración hecha por personas es mucho más lenta que una de carácter natural, como lo que pasó en Chernobyl. No, o sea, es al revés. La restauración hecha por personas es más rápida que una de carácter natural. ¿Por qué? Porque las personas pueden incorporar al ecosistema elementos que son más avanzados en la sucesión ecológica. Voy a volver. Tengo muy malo en el teclado. Ahí está, ¿ya? Por ejemplo, nosotras como personas podemos poner estos árboles grandes, ¿ya? O a ver, aquí en la tercera foto se fijan que está sí, hay un arbolito ahí que en la figura anterior no estaba. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos plantar ese árbol, ¿ya? Entonces, le echamos una mano al proceso de la restauración ecológica. En Chernobyl ocurrió la sucesión ecológica, pero no sucedió una restauración ecológica, porque la restauración ecológica es mediada por las personas, ¿ya? Así que esa es la gran diferencia. Ahora no sé, puede que igual hablen de restauración ecológica en Chernobyl, pero no creo. Es un proceso de recuperación natural, de restauración natural. Ya, entonces, eso era lo importante. Tenemos que tener una referencia de cómo era antes el ecosistema para poder copiarlo. Entonces,
¿Cuál es aquí lo dice igual una persona de esta sociedad de restauración ecológica? Las intervenciones no deberían restablecer condiciones históricas, sino trayectorias ecológicas. O sea, volver al estado que hubiese, a la condición en la que el ecosistema habría estado si no se hubiera destruido. Y aquí esto es mucha letra, no me gusta mucho cuando hay muchas letras, prefiero mostrarle esta imagen, ¿ya? Esto es el objetivo en la restauración ecológica. Como yo les decía, poder tener un ecosistema diverso que entregue muchas bondades. Aquí cada una de estas, ¿cómo se llaman? De estos trocitos de la pizza es una bondad, ¿ya? Por ejemplo, la conexión de hábitat, los flujos genéticos. Esto es muy técnico. Flujos del paisaje, resiliencia, reclutamiento, hábitat, interacciones, productividad, reciclaje, mosaico espacial, todos los niveles tróficos. Pero arriba, si se fijan, está como el apellido de todas esas cosas. Composición de especies, diversidad estructural, funciones ecosistémicas, intercambios externos, ausencia de amenazas, condiciones físicas. En la línea de base, que es cuando uno va a conocer el ecosistema, por ejemplo, se ve que hay alguna de estas bondades que está en el número 1, que está en el número 2, y la idea es que en el proceso de restauración ecológica avancemos hacia el número 5, ¿ya? Imagínense si esta rueda o esta pizza tuviera todas las cositas en verde. Ahí tendríamos un ecosistema completamente diverso y funcional, ¿ya? Entonces aquí la gente experta se dedica a medir estas cosas, por ejemplo, la composición de especies, ¿ya? Porque como les decía, una manera de medir la biodiversidad es viendo cuántos organismos vivos existen. Y mientras más organismos hay, más cosas pueden entregar al ecosistema. Hay mayores relaciones entre ellos, etc. La diversidad estructural, esto igual es muy importante porque esto se refiere, por ejemplo, que estén todos los estratos de la vegetación. Como yo les decía, al principio hay una predilección a veces por plantar árboles, porque es entretenido, porque es bonito, qué sé yo, pero en los árboles es un estrato de la vegetación que es el estrato arbóreo. Pero si uno va a un bosque, no todo es árbol. Hay arbustos, hay hierbas, hay líquenes, bueno, depende igual del tipo de bosque en el que estemos, el de referencia, pero no es solamente el estrato arbóreo, el de árboles. Entonces, cuando uno hace restauración ecológica, también tiene que fijarse en incorporar o en favorecer que haya recuperación de las hierbas, de los arbustos y también de los árboles, obviamente, ¿ya? Y esas cosas a veces se pasan de largo, porque como les digo, a todo el mundo le gusta plantar árboles y qué sé yo. Y obviamente es como les decía, los árboles se demoran de manera natural en crecer, entonces es una buena ayuda que uno ponga árboles, pero no tiene que olvidarse de las otras, de los otros estratos de vegetación, ¿ya? De todos los niveles tróficos también, o sea, que haya una cadena trófica compleja, ya que haya comida para todos. Un mosaico espacial, eso también es importante. A veces uno piensa, ya, estamos pensando en el árbol, en el arbusto, pero lo mira así como en una escala nomás, en una dimensión. Ya, pero cuando uno mira desde arriba, se fija que hay mosaicos, es decir, que hay de todo un poquito. Puede que un lugar, por la exposición al sol que tenga, por la pendiente, qué sé yo, sea un lugar donde se den más determinado tipo de árboles. En otro lado puede que haya más otro tipo de árboles y arbustos. Otro puede ser una ladera que es súper expuesta y que en realidad no va a crecer nunca muchas cosas ahí, entonces va a haber un poquito de arbustos y listo, ¿ya? Entonces todas esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta, ¿ya? Y bueno, cuando se hagan las actividades en terreno y cuando podamos trabajar con el mapa del cerro, vamos a ver tenemos que fijarnos en estas cosas.
Así que esa es la primera parte, que es de las consideraciones ecológicas, más técnicas. Ojalá se hayan quedado con algunos términos clave. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, una inquietud. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Se entiende? Si no, continuamos. Voy a apagar mi estufita. Ya. Entonces, como decía también al principio, la restauración ecológica tiene obviamente un fuerte componente técnico, hay que tener todas esas cosas claras, que plantar, el ecosistema de referencia, cómo medir, etcétera. Pero obviamente la restauración ecológica ocurre en un espacio donde habitan personas y donde esas personas tienen una vinculación con ese lugar, ¿ya? Entonces, hay que tenerlo súper claro, ¿ya? Y en general, así como de lo que a mí me ha tocado ver en estos años, es una de las consideraciones que menos se tiene, ¿ya? Sobre todo cuando son proyectos de gran escala. Es como, ay, no sé, hay 500 hectáreas para restaurar, ya, vamos, hagamos algo aquí. Y muy poco se considera a las personas que habitan ahí y la relación y los usos que dan del lugar, ¿ya? Entonces, el proceso de restauración ecológica comunitaria, ¿ya? Con participación de las personas, es igual que la flechita que estaba en la otra lámina, la de la sucesión ecológica. Aquí se tiene que dar una especie de sucesión comunitaria, sucesión por inventar nombres, sucesión social de vínculos, ¿ya? Se habla mucho de recomponer el tejido social, ¿cierto? Va como en la misma línea. Entonces, en la restauración, para que sea exitosa, para que sea comunitaria, tiene que ser sostenida en el tiempo por comunidades organizadas, donde las personas se reconocen como comunidad y las personas se revinculan con los ecosistemas. Aquí una pregunta, ¿participativo es igual que comunitario? Puede que sí y puede que no, porque la participación ciudadana, hay una escalera de la participación, ¿ya? Y hay un niveles en donde la participación no es tal, es como cosmética, ¿ya? Y nosotros solemos ser víctimas de ese tipo de participación, ¿ya? Y hay, en esta misma escalera, cuando uno sube, una alta participación ciudadana donde uno tiene injerencia en los procesos y decide, ¿ya? Entonces, cuando ese es el nivel ideal para todos estos procesos, ¿ya? Y si es un proceso comunitario de principio a fin, es mucho más probable de que haya una buena participación, que sea que lleguemos al tope de arriba de la escalera, ¿ya? Porque lo comunitario significa relacionarse, ¿ya? No es simplemente como asistir y firmar una lista de asistencia y listo, como para cumplir con el proceso. Es el vínculo, es conocerse. Esto es lo que mencionaba, las personas se revinculan con los ecosistemas, ¿ya? La persona está, y con la comunidad, la persona está al medio entre el ecosistema y entre la comunidad. Ese es el objetivo final, ¿ya? Y aquí, esto también es otro de los objetivos del proceso, ¿ya? Que podamos cohabitar para el buen vivir, que se forjen y refuercen vínculos positivos, que haya una diversidad de vínculos, y todo esto mirando hacia un paradigma regenerativo. Y aquí quiero hacer el paralelo con la diversidad de vínculos. Como les decía, un ecosistema que es diverso, que tiene hartos miembros, hartas especies, tiene muchas más bondades que entregar, ¿ya? Entonces también cuando hay diversos vínculos sociales, también hay mucho más que entregar para el lugar y para las personas, ¿ya?
Yo creo que lamentablemente a medida que ha aumentado la escala humana, y yo lo digo igual muy desde acá, desde la ciudad de Concepción, donde la diversidad de vínculos es reducida, porque yo, por ejemplo, no conozco a todos mis vecinos del lugar donde vivo, conozco a mis compañeras de trabajo, sí, porque tenemos ese vínculo laboral, el vínculo con mi familia directa, pero no tanto con una familia que es un poco más indirecta. Entonces, yo tengo una capacidad limitada de moverme y de hacer cosas porque tengo una capacidad limitada de vínculos, ¿ya? Pero si tenemos muchos más vínculos, hay más posibilidades de colaboración, de conexión, de bondades que uno puede compartir. Entonces, por ahí va la cosa, ¿ya? De la complejidad. Ahora, ¿cómo hacemos la restauración ecológica comunitaria? ¿Cómo llevamos el componente comunitario a la esencia? Y aquí es clave integrar el conocimiento local y científico por medio del diálogo y la práctica, ¿ya? Como les decía yo, los chiquillos el otro día fueron a a evaluar el ecosistema de referencia, ¿ya? Con el muestreo de las especies, hacen unos informes muy completos, eso es muy científico, es muy técnico, bien. Eso podría dirigir completamente cómo hacemos la restauración. Ellos pueden decirnos, hay que hacer A, B, C y D. Pero si ese conocimiento no dialoga con el conocimiento que ustedes tienen, con las prácticas que ustedes tienen, con lo que han aprendido, esa receta que van a dar no tiene sentido, no se apropia, y es más pobre igual. Puede ser muy rica técnicamente, pero no se enriquece con el conocimiento que está en el lugar, ¿ya? Que es el que manejan ustedes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando vayamos la próxima vez igual, ¿ya? Y para hacer para favorecer también esta restauración ecológica comunitaria, aquí está también el símil de la flechita de la asociación ecológica, que es la flechita de la articulación de actividades, un continuo de actividades participativas y comunitarias, ¿ya? Esto es lo que hay que hacer, ¿ya? Y es lo que, y en realidad esto no hay que hacerlo solo para hacer una restauración ecológica comunitaria, o sea, es lo que deberíamos hacer para nuestra vida diaria como personas en comunidad, ¿ya? Pero entonces lo importante de hacer este continuo de actividades es que lo que genera es que se generen relaciones de respeto, confianza y afectos. Eso es lo mínimo que necesita la gente para relacionarse, y que haya una participación interactiva y se vinculen los distintos miembros de la comunidad. Esto es como lo que ya les dije. Algunas técnicas para facilitar la restauración ecológica comunitaria, ¿ya? El acercamiento al conocimiento local y el desarrollo colectivo de proyectos, ¿ya? Como les decía, una vez que ya tenemos el conocimiento técnico, tenemos el conocimiento local, lo juntamos y empezamos a diseñar nuestro proceso de restauración ecológica comunitaria. Y para eso, ¿qué nos sirve? Los diagnósticos participativos como la cartografía social, los recorridos territoriales, que es hacer caminatas donde cada uno va comentando lo que sabe. Ay, parece que yo. Ahí está. Sí. Eso es para la etapa del desarrollo colectivo del proyecto, antes de empezar, ¿ya? Recorrer, conocer, conversar. Reconocer a todos los habitantes y todo el conocimiento que tienen. Y luego que empezamos el proceso de restauración comunitaria, hay que continuar, ¿ya? Entonces tiene que haber una presencia constante en el territorio, ¿ya? De todos los actores, obviamente para quienes viven ahí, para todos ustedes es mucho más fácil, pero por ejemplo, para nosotros o para la gente de la Fundación LEPE, esto igual es muy importante, estar presentes constantemente. Favorecer los intercambios intergeneracionales, es decir, los viejitos, los niños, los jóvenes que estén participando
ellos constantemente y entre ellos, ya que hay ahí una interacción. También es súper importante trabajar con la comunidad escolar, conocer al resto de los actores públicos y privados y vincularlos también, porque este es un proceso que toma tiempo, las plantas se demoran en crecer, en establecerse, uno quiere que todo este sistema se vaya enriqueciendo, entonces necesitamos apoyos y compromisos, ya, por ejemplo, para que a veces pasa, en localidades rurales, una familia, por ejemplo, puede decidir, aquí yo voy a hacer un proyecto de restauración, pero después se va, venden el terreno y lo parcelan. Y, por ejemplo, si es que hubiese una legislación más estricta, donde se declaran estos proyectos y después no se pueda parcelar, nos aseguramos. Entonces en el fondo hay que estar vinculados con todos los distintos actores para asegurarnos de que el proceso continúe. ¿Ya? Y también muy importante hacer actividades que afiaten al grupo, con actividades de recreación y de recreación del tejido social, ¿ya? Ahí hay que ir jugando. Entre todas las actividades que son como muy de, como no sé, por ejemplo, hacer la caminata, ¿ya? Que puede ser súper técnica porque alguien va compartiendo su conocimiento, pero también tiene que ser una actividad recreativa, que sea entretenida, algo que disfrutemos hacer para que siempre querramos seguir participando, ¿ya? Ah, y esta última, me faltó, la escucha profunda, que esta también es más bien es una técnica que siempre hay que practicar para favorecer el diálogo, ¿ya? Y a veces se nos olvida. Así que llegué ya al final de la presentación y solamente aquí en esta última lámina quiero agradecer a todos mis profesores de la vida, ya que son todos los chiquillos que aparecen ahí, el Jorge, la Javi, la Dani, el Pablo, la Modi, la José, que son personas con las que he aprendido toda esta información. Ahí en terreno, ahí está mi amiga Mod y detrás estoy yo plantando árboles. Obviamente y obviamente también al Centro Cultural La Vertiente, con quien siempre estamos vinculados y siempre vamos a estar dispuestas a apoyarlos. Así que cierro esta presentación y abrimos las preguntas, comentarios, etcétera.